Arratsaldeon. Bueno, eskerrik asko etortxagatik eta hori etorri, Beterrira. Bueno, dentro de las actividades que la Peña Beterri hacemos a lo largo y ancho del año, bueno, pues hay una serie de charlas y en este caso, coincidiendo con el aniversario de la Gamazada 1893-2023, pues acompañados por un grupo organizado que hay en Iruña, que hay en Sangüesa, en Tafalla, en Tudela, etc., pues decidimos hacer esta charla. ¿Por qué? Porque la Gamazada en alguna medida sigue existiendo, es decir, hoy el convenio económico que tenemos, que es fruto de 1841, de aquel convenio, de aquel pacto, que no fue un pacto, que fue una imposición, pero bueno, en ese sentido ahí lo seguimos manteniendo y ojalá pues lo sigamos manteniendo un tiempo más, porque ya sabéis que Ciudadanos o vos o esta gente dice que es un privilegio cuando son derechos adquiridos. Bueno, y en ese sentido dijimos, pues vamos a recordar, y sobre todo nuestra dirección en el sentido de, tenía que ser la juventud, porque no la juventud, bueno, yo tengo muchos años, como algunos que estamos, algunos que estáis aquí, y en ese sentido lo que queríamos es dar pedagógicamente un poco todo lo que ha sucedido en ese sentido, que sigue, vuelvo a manifestar tal. Para ello, pues contactamos con dos personas pues increíblemente importantes dentro del capítulo de la historia en Navarra, como es José María Esparza, editor, historiador, revolucionario, agitador, exagerado. Y Emilio Majuelo, pues igual. O sea, dos personas, y encima Emilio Majuelo tiene una condición, que es socio de esta peña o de esta asociación. Y en ese sentido, pues de primera división nos vinieron, han aceptado a la primera, no les damos un duro, solamente les damos cuatro zuritos luego, ya veremos a ver. Y sin más, no sé si va a llover, pero si llueve cogemos la silla y nos vamos para arriba. Luego habrá una pequeña chistorrada, bueno, un aperitivo, que no es más que eso, y bueno, a ver si en este sentido, pues bueno, os agradecemos, vuelvo a repetir, vuestra presencia y Beterri Aurrera. Bueno, arratsaldeon, ja Jose Marik esan du zergatik egoten garen hemen, oso gustora egoten gara, eta gustatzen zaite oroitaraztea duela 30 urte Tuteran, ez dakit Nafarroan, baina hemen Tuteran ere horrako ekitaldi bat ospatu zela. Eta garai horretan, bueno, gintzen Kastelruizen, oso interesgarria izan zen, jende pila egon zen. Eta, bueno, horre egon zen, ja, persona batzuk desagertu dira. José Ángel Pérez Nievas, beste batzuk ez, Patxi Zabaleta, Toño Asiain, Jaime Ignacio del Burgo, eta, bueno, hor egon ginen ondo. Esan nahi dut, polita dela, ikustea nola Tuteran baten batek, ideia baldin badu, horrelako gertakari historikoaz ospatu behar direla, ospatzen. Bueno, decía que muy buenas tardes a todos, y aprovecho la ocasión para recordar que ya hace 30 años en Castelruiz tuvimos también un acto organizado por gente de Tudela
digamos, de nuestra, en fin, gente interesada con estos asuntos, y hubo una mesa redonda muy interesante sobre este asunto, ¿no? Entonces, pues, qué decir, agradecidísimo a la Peña de poder volver a comentar este tipo de asuntos. Se han escrito muchas cosas desde hace 30 años aquí. Estaros tranquilos que no voy a contar todo lo que se ha escrito. Esperamos hacer una cosa sintética. Y sin más, recordar un poco o mucho la importancia que tuvo todo aquello. En primer lugar, para los que no conocéis el asunto de la gamazada, ¿cómo empieza? Bueno, pues hay un ministro de Hacienda que interpreta de una manera muy particular lo que había sido la ley de modificación de fueros y la posterior ley de afirmación de los fueros, y en fin, en 1893 presenta en los presupuestos de Hacienda, cuál era el titular, pues un artículo en el cual, diciéndolo rápidamente, quiere asumir o subsumir, mejor dicho, todo lo que es la hacienda particular de Navarra en el régimen común. Esto inmediatamente va a tener un impacto fortísimo en las instituciones de Navarra. La Diputación inmediatamente en bloque sale diciendo que esto es una cosa fatalibus, esto no se puede admitir, e inmediatamente en los pueblos, en las merindades, en las capitales de merindad y en muchos pueblos comienza a haber, pues, en fin, una corriente de oposición a esta modificación del estatus en el sentido hacendístico, en el campo hacendístico que todavía tenía Navarra, ¿no? Y este es el origen de la gamazada. El ministro se llama Germán Gamanzo, y entonces, bueno, pues en contra de este proyecto de modificación del estatus, entre comillas, pactado de 1841, se vuelca todo este asunto. Bueno, esto ocurre en mayo del año 93, enseguida va a haber manifestaciones en los pueblos, en las cabeceras de merindad, e incluso enseguida pues va a haber otro tipo de manifestaciones que yo comentaré un poquito al final como síntesis lo que yo creo que fue aquello. En fin, aspectos no exactamente de una protesta meramente foral, sino de una... A ver, el organizador, saque el paraguas. Bueno, va a diluir post-alarma, es una falsa alarma, entonces seguiremos, ¿no? Entonces, comento que este es el motivo, la iniciativa de este ministro de Hacienda es el motivo por el cual comienza lo que llamamos clarísimamente una protesta foral. Y decía que hay ingredientes que luego comentaré un poquito más en profundidad, pero esto es lo que ha aparecido luego en todos los libros y todos los homenajes. Navarra se manifiesta, no se machina, pero sí hay una protesta foral totalmente generalizada, ¿no? Esto va a continuar durante el verano. Siempre se habla de la manifestación del 4 de junio de 1893, con razón, porque es la primera manifestación de masas que conocemos en Navarra. Los datos es muy difícil saber, pero para que hubiera más de 10.000, 15.000 personas en Pamplona es una manifestación enorme. Y a partir de ahí, bueno, pues ocurren muchísimas cosas a lo largo del verano. Sobre todo, algo que no es tan conocido, las protestas en los pueblos y también en las cabeceras de merindad. Esto parece a veces que pero al final el proyecto de Gamazo se aprueba. Y cuando se aprueba, bueno, se vuelve otra vez a reproducir todo este asunto de las protestas, sobre todo a principios del año 94. Y es cuando la Diputación, que ha ido a negociar para decir que no quieren aceptar este pacto, vuelve de Madrid, y esto ya es realmente un cántico de masas desde el momento que la Diputación Foral de entonces entra en Cortes, y es todo un rosario de manifestaciones, cánticos, concentraciones en Cortes, en Tudela, en Castejón, en Tafalla, en Pamplona, etc. Y esto es realmente pues novedoso. Para entonces se había firmado por muchísimos navarros, me imagino que lo habrían firmado muchos curas, pues muchísima gente no sabía firmar, pero hay 104 o 120.000 firmas de personas adultas en contra de esto. Es el libro de honor de los navarros, ¿no? Como curiosidad os diré que es interesante lo que ocurre en Castejón. Allí, en fin, es una concentración
no solamente como en Cortes o en Tudela, llevan las bandas de música, se canta el Guernica Cuarbola, en fin, vienen muchísima gente de fuera, vienen republicanos de Tafalla, viene Sabino Arana y su hermano, en fin, y hay un carpintero muy conocido de Tudela que es el que hace el altar, un tal Rao, que es el que hace ahí todo el altar en el cual la Diputación, pues ahí diríamos se consagra, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, hay un rosario desde mayo del 93 hasta entrado el 94 muy importante de movilizaciones. Esto es lo que normalmente aparece con razón en todos los libros. Luego, a pesar de que Gamazo se aprueba su proyecto, sucede que bueno, va a caer del ministerio después del alzamiento que hay en Cuba y ya todo esto va a quedar en agua de borrajas, ¿no? Pero es muy interesante por el precedente y las consecuencias que va a tener. Yo marcaría algunas cosas aquí. En España, en el Estado español, es el momento del regionalismo y hay en muchos lugares muchas protestas en este sentido particularista. Pero realmente lo que sucede en Navarra y en Vascongadas, hablándoslo claramente en el país, tiene un plus, tiene un asunto muy vinculado de protesta junto a la reivindicación foral. Esto pasa en Donosti, donde va siempre a veranear la Casa Real y el gobierno. Ahí hay unas protestas grandes, se prohíbe cantar el Guernica Cuarbola, intenta saltar la gente el hotel de Londres, actúa, en fin, las fuerzas del orden, hay personas que son muertas, 2 o 3 personas, pero también ocurre en Bilbao, tiene un problema tremendo de competencia con el puerto de Santander, y también allí aparece, pues en fin, el descontento con esas decisiones que se han tomado, pero siempre apoyándose en el tema de la reivindicación foral. Y en Gasteiz pasa también igual, ¿eh? Había un proyecto de llevar toda la intendencia y cuarteles del ejército a Burgos y también hay unos pueblos. O sea que en Vascongadas, igual que pasa en Navarra, el tema de la defensa regional, del regionalismo y de las protestas particulares por motivos concretos está muy vinculado al sistema foral. Y esto es lo que no tiene, diríamos, en común el resto de protestas regionalistas que hay en otros lugares del Estado, ¿no? Y luego hablará el compañero Esparza de esto, es el momento que se difunde el Laura 4. Ya existía, pero es cuando se difunde realmente, ¿eh? Cuatro provincias en una, ¿no? Y hay, bueno, pues hay también motivos, en Guernica, los sucesos de Guernica, cuando va el Orfeón de Pamplona, en fin, hay protestas, se habla de independencia, por primera vez, así en un sentido público, y digamos todo ya un motivo importante digamos, de protesta foral, pero que empieza a añadir algún elemento nuevo en la política, ¿no? Ahí quedarían las crónicas normales y oficiales, que está muy bien, ¿eh? Y de esto tenemos unos cuantos escritos de la época que son muy interesantes. De Hermigio Dolori, cuando habla en la cuestión foral, en los discursos de Campión, en las Cortes, sobre todo esto, cuando habla Gervasio de Tallo, de Patifueros, o de Gregorio Rivas, que era un señor conservador, liberal, de Tudela, que escribe y publica sus artículos en el diario de avisos de Tudela, ¿no? O en el Anunciador Ibérico, uno de los dos, ¿no? Entonces, aparte de todos estos relatos, ahí hay algo que conviene saber, ¿bien? Y lo que late ahí en las protestas no es simplemente decir, pues queremos buenos, bueno, pero ¿esto qué significa? Bueno, ya se verá, ¿eh? Cada uno lo entiende a su manera, pero tiene un contenido a la vez muy neto. Y es que en este caso la situación económica en la provincia y en nuestro territorio pues era lastimosa. Y es lastimosa y es uno de los motivos por los cuales la Diputación se agarra a decir ante el gobierno central, diciendo cómo nos van a cambiar y tendremos que pagar mucho más de lo que se había acordado, en fin, en el pacto aquel de 1841, cuando en realidad en Navarra pues estamos muy mal. En Navarra se estaba mal económicamente, y se estaba económicamente mal por varias razones que han sido señaladas por grandes historiadores. Una de ellas es el tema de la guerra civil. Cuando viene una guerra civil y hay un ejército, en fin, que entra en un territorio, se nutre y se alimenta en el propio terreno. Y entonces el ejército que viene pues necesita carne, necesita pan, necesita aguardiente, necesita vino, necesita no sé qué. Entonces los pueblos están obligados a dar todo esto.
claro, los que vienen te firman un papel y dicen, bueno, el Estado, cuando acabe todo este asunto, le pagará. Pero claro, estamos en 1893-94 y se hace el cálculo y faltaban millones y millones de pesetas de la época para que los ayuntamientos pudieran recuperarse. O sea que la hacienda municipal, hoy que se ha celebrado la constitución de los ayuntamientos, pues era bastante delicada. De tal manera que esos empréstitos que se han pedido para hacer frente a todos estos gastos no se pueden pagar. Y entonces, claro, la hacienda provincial, la hacienda foral, pues también se resiente, ¿no? Con lo cual hay, en fin, digamos, una pescadilla que se muerde la cola de falta de recursos a la hora de afrontar todo este tipo de asuntos, ¿no? Y hay otro tema que a veces se olvida, y es que estos años, ya desde 1885 en adelante, son unos años de crisis económica. Siempre en la historia se dice, sí, hubo una crisis, no. La crisis que llamamos de final de siglo fue terrible, no solo aquí, prácticamente todas las economías agrícolas de ámbito mediterráneo. Había muchísimo vino, no había demanda, no se podía vender. Pero es que encima entró el mildiu y las viñas se cayeron. Hubo un destrozo tremendo en las viñas autóctonas. Hubo unas heladas tremendas y se calcula que 14.000 y pico hectáreas de olivar se helaron. O sea que ahora lo hace frío. Hemos conocido fríos antes, pero los que hubo en esta época son terribles. No hemos conocido nosotros que se hubieran helado los olivos. Y entonces, bueno, ahí hay toda una pérdida grande de recursos de las familias, que luego tienen que pagar sus contribuciones, pues realmente grande, ¿no? Y esto aparece en estas crónicas de Gervasio Tayo, ¿no? Es una situación difícil. Por esto no es raro que cuando llega este asunto de que encima se va a ir a un régimen de fiscalidad común, pues los pueblos, la gente de los pueblos diga, no, nosotros protestamos porque el sistema impositivo, nuestra economía, pues está hecha trizas. De ahí viene un gran tema que es la despoblación. Hay una pérdida de población grande en Navarra y en esta época pues se acentúa. O sea, la crisis finisecular que afecta a toda la producción cerealística, que no hablamos ahora de ella, y la vitivinícola es muy grande, ¿no? Los pueblos no pueden hacer frente a todo esto. Y entonces en la gamazada pues encontramos, esta sería una de las explicaciones, no porque haya una crisis económica sucede la gamazada, pero en el momento que hay un motivo para protestar foralmente se vincula con los problemas económicos, ¿no? Y esto no ocurre en otros lugares. Luego además se producen motines, en fin, en el siglo XIX los motines son muy recurrentes, se denominan los motines del hambre, los motines, en fin, por los consumos. Y esto es lo que aparece pues en Tudela o aparece en Corella, o aparece en Cascante o en La Guardia o en otros sitios. Es decir, luchar para no tener que pagar a la hora de llevar tus productos al mercado local. Es decir, lo que se denominaba en la época los fielatos. Y en el caso de Tudela, pues fueron a la estación de ferrocarril, donde estaba allí el filato, pues destrozaron la caseta, trajeron todos los pedazos de lo que quedaba allá, lo trajeron a la plaza, lo llevaron al casino mercantil, que era el símbolo de la burguesía liberal de entonces, y en fin, todo este tipo de protestas. Esto es muy importante porque no fueron protestas menores y llevaron a la gente a juicio, ¿no? Entonces ahí ya tenemos otro elemento a la hora de entender cuestiones que se mezclan, que se combinan y que aparecen a la vez de la protesta foral. La cuestión de la situación económica, los motines del consumo, los motines contra el tipo de sistema impositivo. Y luego hay otro asunto que es menor aparentemente, pero también es importante, y es que nada más en fin, producirse todo este asunto en mayo, el anuncio de que se va a aprobar este artículo de la ley de la aprobación de los presupuestos del año 93, pues hay un grupo de militares, un sargento, un cabo, en fin, 2 soldados y algún vecino de Garés, de Puente de la Reina, que se sublevan, y ahí tenéis pues, el caso del sargento López Zabalegui, que antes de la gran manifestación del día 4 en Pamplona, esta que hemos dicho, que aparecen todos los comentarios oficiales, pues se echan al monte, por decirlo. Bueno, pues eran, como decían luego los periódicos, tenían que decir, pues eran 7 personas que no tenían mucho conocimiento sobre, se lanzaron ahí sin mayor reflexión, etcétera, etcétera. Pero es importante por una cosa menor, a mí me parece,
y es que ni la Guardia Civil ni en los pueblos por donde ellos entraron fueron en Ares, luego fueron cerca de Vidaurreta, allí a Belascuain, estuvieron en Arraiza, fueron al caserío de Ipasate, volvieron a Artazu, subieron al Valle de Besada, a Igúzquiza, luego nadie, por decirlo así, les delató. Es decir, que ni la Guardia Civil de Ares se lanzó por ellos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los guardias civiles de Ares pues eran del pueblo, ¿no? En fin, esto es una cosa menor, pero ya indica que era algo que pudiera suceder y que no tenía motivo de conflicto directo inmediato, ¿no? Luego sí, luego ya viene el ejército, se tiene que esconder, hasta que algunos pues logran pasar al otro lado, ¿no? Después de estar escondidos un tiempo, algunos 2 o 3 de ellos logran pasar al otro lado. Pero es importante, esto sí que me lo parece, y es que en las reflexiones que se hacen desde el gobierno aparece clarísimamente. Es decir, hemos salido de una guerra civil larguísima, 4 años, guerra carlista liberal, acabó en el año 76, pero Navarra es una provincia que tiene una gran kilometraje de muga con la frontera, es una provincia que tiene recursos, que tiene apoyo de la población. Si nosotros, por decirlo así, apretamos la tuerca, podría suceder que volviera a encenderse la espita de un conflicto armado, ¿no? Y además se añade literal, y sus hermanos vascongados irán a la paz. Con lo cual, se recomienda al gobierno, ¿no? Pues que tendría que tener un poquito más de mano, nunca mejor dicho, izquierda, para que esto no llegara más, ¿no? Y luego está el último asunto que quería comentaros, y es que, volviendo un poco a las crónicas generales, las que se pueden ver en las exposiciones que se han hecho, o lo que se puede leer las primeras noticias que entramos en internet sobre este asunto, las que parten de estos relatos del momento, que son muy interesantes y muy vivos, algunos publicados por la editorial Chalaparta, republicados, el de Emilio Dolori, el Vasio Tallo, etc. Estos son muy interesantes, ¿eh? Pero la cuestión que nos planteamos aquí es que ahí hay un dilema, hasta qué punto se evalúa ese foralismo como algo, se ha escrito, exclusivamente de las élites que convencen al pueblo en ese momento para lanzarlo. Es decir, vamos a recoger firmas, vamos a llamar a todos los ayuntamientos para que hagan manifestaciones, digamos un impulso desde las élites, que es lo que se vende en la prensa, por lo general, y luego otro tipo de foralismo popular. Y esto es lo que se ve en las manifestaciones de los pueblos, en las manifestaciones de las cabeceras de Merindad. Y leéis, por ejemplo, a Emilio Dolori y dice, bueno, en febrero, cuando hubo de todos los pueblos en Estella una manifestación, pues de 52 pendones que había, más de 40 aparecían con el siguiente lema: si no nos respetan la ley de 1841, volveremos a una situación anterior de 1512. Ese sería el perfil al cual querríamos ir. Bueno, esto ya es un caso ya muy particular, pero muy importante. Y en esto quiero decir que hay una manifestación, digo, de fuerismo popular, de defensa de los pueblos, de gente que los entiende muy distinto de lo que son las élites. Porque las élites, en este caso, tuvieron unanimidad. Esto fue muy importante para Navarra. Todos los periódicos, de todos los signos, todos los periódicos, desde La Lealtad, desde el Tradicionalista, hasta el Eco, el Liberal Navarro, el Eco de Navarra, etc., hasta los liberales, todos estuvieron de manera unánime. Más asociaciones, casinos, todos los partidos políticos con matices estuvieron ahí, ¿no? Pero este asunto del foralismo popular un poquito no aparece ahí, o sea, no aparece de una manera clara. Yo diría, por ir resumiendo, que hay una generalidad en ese pensamiento que se expresa en las manifestaciones de los pueblos, en las pancartas, etcétera, de que existe una conciencia, vamos a llamarle étnica, en este caso ya que se va politizando, de defensa del sistema privativo particularista que teníamos aquí. Y esto es la pregunta que nos hacemos. Esto las élites no lo pueden inculcar en esas semanas de 1893. Eso se había hecho o se habría ido gestando. No es fácil saber cómo estas ideas se difunden, y cómo llegan a... Es que tendríais que leer lo que se dice en Ablitas, lo que se dice en Coreña, lo que se dice en Artazu, en fin.
os sorprendería, ¿no? Pero hay una nítida conciencia de particularidad y de defensa de este particularismo, ¿no? Y entonces yo la pregunta que me hago como interesado, ¿esto de dónde viene, ¿no? Y entonces, obvio, no es del momento, no es una cosa mecánica que se hace en 2 semanas, sino que es algo que se ha venido labrando. Y entonces acabo con 2 o 3 reflexiones, aunque me lleven 4, 6, 8, 10 minutos. La primera es que en el país se salía, como decía antes, de una guerra carlista liberal tremenda. Nadie puede imaginar lo que supuso esa guerra para la conciencia de todos los habitantes de este territorio. No se puede imaginar, pero aquello marcó radicalmente, porque además de haber muchísima sangre y destrucción, hubo una ruptura de lo que eran los planteamientos hasta ese momento, vamos a decir, hegemónicos o manejables. ¿Esto qué es lo que llevó esta derrota del carlismo, este final de la guerra carlista liberal? Obvio, triunfó el ejército liberal, hay una posición en el gobierno de Madrid, una constitución, la de 1876, que es liberal, conservadora, en absoluto democrático, no había democracia en ningún lado entonces, totalmente favorable al catequismo, los privilegios de la Iglesia, etcétera, etcétera, pero a nosotros lo que nos interesa es ver que era una constitución totalmente centralista. Y este centralismo se ve en la abolición de los fueros que quedaban en Vascongadas. Y esto es una ruptura ideológica, psicológica, de convivencia, hoy llamarían de idearios, de simbolismos, tremenda. Tremenda. De tal manera que estando en estado de guerra hasta 1800, o sea, 4 años después, 3-4 años después de acabada la guerra, el estado de guerra estaba aquí todavía vigente. Y la libertad de imprenta, digamos hoy de prensa, hasta principios del 79 no se pone, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Este es el motivo por el cual empieza una nueva generación de intelectuales vascos, de todos los signos políticos, empiezan a realizar una tremenda defensa de la pluralidad y del particularismo vasco. Y da igual que sea en Gasteiz, con los Serrán, que sea en Donosti, que sea con Sagardina, que los Euskal Herriakos en Vizcaya, o sobre todo en Navarra, que es lo que nos interesa saber, con la generación de Iturralde Suit, Arturo Campión, Estanislao Aranzadi, Hermilio de Oloriz, Julio Altavil, no lo he dicho, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, pero todo se une en defensa de la foralidad, en defensa de la recuperación de esos fueros y en contra de la abolición y en contra de ese centralismo. Y claro, tenéis que saber, lo debemos de saber, que esta gente no eran carlistas, no eran tradicionalistas, eran republicanos. Arturo Campión fue republicano federal, Julio Altavil, Hermilio de Oloriz, fueron republicanos federales. Y entonces esto lo vinculan directamente con la defensa foral. Y esto va a quedar ahí, en sus escritos, en la formación de la Asociación Éuskara de Navarra en 1877, en la revista Éuskara de 1878, en un montón de revistas que surgen durante todos estos años, en la formación del Partido Fuerista, en periódicos que se publican por la mano de estos hombres, ¿no? El Arga, el Auguro, años después el Aralar, etc. Es todo un mundo defensor del fuerismo que en otros sectores ideológicos también lo habría, pero realmente estos fueron los, vamos a llamarlo así, los padrinos. Que políticamente no tuvieran un resultado inmediato político, ahora mismo lo vemos. Pero lo importante es que crearon un ideario o le dieron forma a lo que yo denomino la formación y el surgimiento de una conciencia nacional vasca moderna. Y esto se lo debemos a Campión y a su generación. Esto para mí es lo más importante, porque va a quedar ahí, pero al final vemos que cuando llega la gamazada, esto, digamos, es un universo que se ha hecho ideológicamente común y que es totalmente participativo de casi todo el mundo, ¿no? Y esto es lo importante, da igual que Campión fuera más papista que el Papa, o que fuera un tremendo conservador, o que el otro fuera no sé qué. Los Aranzadi, los Altavil, tuvieron este enorme mérito de poder interpretar lo que estaba ocurriendo allá. Claro, esto políticamente, ¿qué es lo que supone? Supone que no somos tradicionalistas ni carlistas, no queremos rey, no queremos tal. Sabemos que ellos, esa es su opinión, provocaron la guerra civil carlista, no queremos saber nada con estos batarifes, vamos a decirlo así, con estos que han llevado al país al degolladero. Pero tampoco queremos saber nada con el centralismo de los liberales conservadores de Madrid. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ahí donde empieza a vertebrarse una tercera vía. Y esa tercera vía, lo dirá Campión en 1904-1906, es muy neta.
Y de nosotros, cuando hablábamos en mi época de juventud del purismo, no existía la palabra nacionalismo, pero en realidad es lo mismo. Nosotros ahora utilizamos el término nacionalista vasco, cuando en nuestra época pues no existía y nosotros utilizamos el término del fuerismo. Y esto es lo importante, se crea una nueva vía que se fundamenta, por decirlo con sus palabras, en el alejamiento y la cuestión nada aprovechable para el país, lo que decía el Euskal Herria en Alde, para el país vasco-navarro, en absoluto es aprovechable la política ultraibérica. La política ultraibérica es la política que se hace más allá del Ebro. Nosotros lo que debemos hacer es organizarnos entre nosotros, ponernos de acuerdo y luego negociar con el Estado, hacer lo que tengamos que hacer. Y esto para mí es importante en la Gamazada, porque a partir de ahí, Arana, Sabino, su hermano, cuando vienen aquí, esto lo recordará, digo, está en sus obras completas. Yo estuve allí, dice Sabino Arana, en Castejón, y fue muy importante la experiencia de lo que ocurrió en Castejón y en Navarra con la Gamazada para la formación ahora sí de un partido político conservador, opcional, etc., pero que va a ser un partido exitoso. Y un partido exitoso que les va a ir mermando a los partidos caciques de ámbito español, en fin, su ámbito de influencia, de tal manera que cuando lleguemos a los años 12, 14, 17, 17, en el siglo XX, pues el PNV es un partido tremendo, ¿no? Y esto yo lo que veo en la Gamazada. O sea, hay un discurso oficial de las élites que es cierto, ellos imprimen todo este asunto, hay que defender, en fin, lo que era nuestra antigua foralidad. Hay también todo un movimiento popular de protesta por situación económica que también se ampara en la reivindicación de los fueros, pero que no es simplemente decir, como quiero comer más, voy a defender los fueros. No, tendríais que leer todas las proclamas de ellos, son netamente de carácter, iba a decir cultural, ideológico, los tienen perfectamente integradas, pero es importante también que veamos, yo así al menos lo veo, el origen de todo esto, y el origen está ni más ni menos que en la gran ruptura de 1876, que rompió, como digo, pues, todo este asunto de una manera terrible, la guerra civil del 72 al 76. Y ahí es donde se busca, frente a este centralismo exacerbado del Partido Liberal Conservador, que se gasta, claro, de buscar un acomodo diferente y de buscar una vía de defensa de los intereses del país. Y esto es lo importante que yo veo en la Gamazada, ¿eh? Y yo recomiendo, me gustaría, me ha pedido uno que si yo a ver luego un examen, y está tomando notas ahí activamente, que leáis los textos de la época, ¿eh? Luego lo preguntaré, ir tomando, pero efectivamente los textos de Altadil, los textos de Campión, de Gervasio de Tallo, amigo íntimo de Campión, que fue archivero de la Diputación, su hijo Tallo, también fue archivero de la Diputación, digamos, es el gran discípulo de Campión. Hay, diríamos, toda una genealogía de gente interesante. Todos esos textos merecen, aunque son textos vivos, o no, finales del siglo XIX, con su lenguaje retórico, rimbombante, pero son realmente importantes para entender lo que supuso esto, ¿eh? Obvio, para ver el tema del pluralismo popular habría que ir a la prensa, esto es más costoso, pero hay grandes artículos y obras que también lo contemplan. Pero el trasfondo de aquel movimiento es, insisto y acabo así, que para mí fue el inicio o la condensación en algunos intelectuales y de una manera popular, así si queréis un tanto difusa, del inicio de una conciencia popular vasca de carácter foral que busca una salida. Luego veremos que no es tan sencilla, cada uno lo va a leer de manera diferente, imagino que lo contará José Mari, como el tema del monumento, esto. No todos los navarros piensan exactamente igual, enseguida unos querrán hacer la lectura, pero va a quedar como algo novedoso esta aportación a la política de buscar una vía que sea distinta de las que hasta ese momento existían. Carlismo tradicionalista o el liberalismo español de carácter centralista, etc. Y esto es lo importante, yo creo, de la Gamazada, una de las cosas importantes. Y dicho esto, ahora sí que... Eskerrik asko, Maizu. ¿Cuánto sabe Emilio, Bueno, placer bat izan da, onera etortzea. Eta Zaiakoa naiz, gaur ospatu dugu, aldatu dugu udala, kriston festa bat genuen, ez nuen gogorik hona etortzeko, gainera asiatikaz
jota nago, eta ala eta guztiz ere esan dut. Tuterara joan behar dugu, nola edo ala. Y aquí... Sí. Y aquí nos tenéis, desde Tafalla, pues a echar una mano a nuestros hermanos de la Ribera, que además tuvieron un enorme protagonismo en las épocas que estamos hablando. Tudela, bueno, ya lo ha contado Majuelo, pero realmente si pivota en torno a algo la gamazada es precisamente en torno a Tudela, Castejón y demás, y de aquí subió toda la ola reivindicativa al resto de Euskal Herria. Aunque parezca mentira, hoy día, visto los resultados electorales, como estamos en esta zona, pues ha habido momentos concretos en la historia, como fue cuando la conquista de Navarra, y es en el caso de la gamazada, como la Ribera ha tenido un liderazgo por encima de cualquier otro territorio del país. Yo me voy a ceñir a la importancia que tuvo la gamazada en el tema del ideario del país, que de alguna manera políticamente ya lo ha reflejado el maestro Emilio, pero es que no nos damos cuenta hasta qué punto condicionó las décadas posteriores y condiciona incluso nuestra actualidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho de José Martí, el cubano, que dice: las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas infructuosas de sometimiento, sino por sus instantes de rebelión. Es una cosa que se ve en toda la historia de Navarra. Bueno, en Navarra hay épocas que no sabes lo que pasa, por supuesto que hay movimientos, pero es cuando estalla una revuelta, cuando estalla una guerra, cuando ahí surgen todas las contradicciones, y ahí es cuando la gente se posiciona y se sientan las bases ¿de qué? Pues de la sublevación siguiente. Eso es lo que pasa. En un país sometido como el nuestro, siempre vamos a estar necesitados de gamazadas que nos permitan recordarnos a nosotros mismos que somos un pueblo vivo. El día que no haya gamazadas es que habremos desaparecido, ¿no? Por eso la gamazada ya es en sí un símbolo para todos nosotros. Apenas que no se conoce y no se reivindica como tal, porque ahí, como ha dicho Emilio, están todos los elementos que han condicionado el futuro de ellos y el presente nuestro, ¿no? El Laura Abad, que ha citado Emilio. Laura Abad ya se pergeñó desde la primera vez que se habla del Laura Abad, creo que es en 1840, entre la Primera Guerra Carlista y la Segunda, que ya hay llamamientos a la unidad de las 4 provincias en torno al ideario carlista rebelde, para unir el país en contra de lo que venía, ¿no? Del liberalismo y demás. Pero luego, en 1868, es la Diputación de Navarra la que tiene la iniciativa de proponer al resto de las provincias la formación de unas instituciones de un calado importantísimo. Una Universidad Vasco-Navarra, un manicomio vasco-navarro, que todavía existe. Creo que el manicomio vasco-navarro todavía hay algún sitio donde, no sé si organizativamente, pero todavía está, en algún sitio está la placa puesto. Un gran asilo de beneficencia y un banco vasco-navarro, que luego tuvo su plasmación. Primero en la Vascongada de Seguros, luego fue la banca del Banco Vascongado, y ahí vino luego a Baskonia, bueno, y eso ha ido coleando hasta nuestra actualidad. No olvidemos que la Federación de Cajas Vasco-Navarras ha durado hasta hace 4 años, 4 o 10 años. Me da igual, creo que cuando se disolvió la Caja de Ahorros todavía estaba vigente aquella fundación, que eran restos de toda aquella ola que vino en aquella sublevación del 34. Símbolos importantísimos hoy día
vienen de la Gamazada. Encima tienen protagonismo en la Ribera. La primera, yo creo que es la primera, pero bueno, puede haber gente que dice, no, un día antes salió no sé dónde. Pero hay una anécdota impresionante en Castejón, que la cuenta además uno de Tafalla, Teodoro Galarza Rambide, que tenía 18 años y acababan de formar la Juventud Republicana de Tafalla. Hicieron una bandera y se presenta Teodoro Galarza en Castejón, y él cuenta en sus memorias manuscritas preciosas, dice, ¡jo! Increíble, estaba todo lleno de banderas que eran las banderas de los partidos liberales conservadores y banderas carlistas que habían estado peleándose en la última guerra hacía poco, ¿no? Dice, la única bandera diferente era la mía republicana, y de repente vi otra que era también diferente, y como las dos pues se fueron acercando por curiosidad, ¿no? Eran las únicas que sobresalían, ¿no? Y entonces viene el diálogo que plantea Teodoro Galarza, que era muy extrovertido, se acerca a un señor mayor, bueno, no tan mayor, se murió con 34 años creo, y le dice, joder, qué bandera más rara es la suya. Y le dice, sí, la tuya también. Y le dice, yo soy Teodoro Galarza Rambide y esta es la bandera republicana que hemos hecho en la Juventud Republicana de Tafalla. Y le contesta al otro, pues yo me llamo Sabino Aranagoidi y esta es una bandera que he hecho de un nuevo partido, que va a la Icurriña, ¿no? O sea, es una escena de un simbolismo estremecedor, ¿no? Se juntan republicanos y la nueva enseña, y está anunciando, pues lo que estaba comentando Emilio, ¿no? Cómo ya venía un nuevo tiempo político con otras premisas. Hasta entonces os había hablado muy poco del concepto de república y mucho menos de la independencia vasca, ¿no? El tema ligado con esto, el tema del primer grito de independencia que hay en este país, por lo menos desde que yo sepa, desde la conquista, ¿no? Viva Euskadi independiente. ¿Motivado por qué? Por la actitud de uno de los elementos agitativos más grandes que hubo en toda la Gamazada, que fue ¿quién? Y el Orfeón de Pamplona, que lo llevaron a cantar a Guernica, cantó en Guernica, allí tiraron una bandera española, se gritó Viva Euskadi independiente, y es cuando se arma la Gamazada de las tres provincias, que es la Sanrocada. Y la Sanrocada, bueno, pues fue inmediatamente una reacción de solidaridad con Navarra, pero al mismo tiempo de la reivindicación de lo que acaban de perder. Les acababan de quitar los fueros. Eso tuvo una repercusión enorme. El 29 de agosto, de este agosto, se celebra el 130 aniversario precisamente de que la gente, en solidaridad con Navarra, se presenta en el Boulevard de Donosti y pide a la banda que toquen el Guernica Coarbola, que era el símbolo, el musical que se estaba cantando en toda Euskal Herria. Tenían orden de no tocarlo, fuerzan la situación, al final suben, lo cantan y va toda la multitud al Hotel Londres, hasta donde la Concha, todos lo podemos ver, y allí se ponen a cantarlo otra vez porque estaba el presidente del gobierno, Sagasta, y un poco más allá, en el Palacio de Miramar, estaba la reina. O sea, se ponen a cantar Guernica Coarbola, sale la Guardia Civil y hace una sarracina, 3 muertos y 20 y tantos heridos de bala, curiosamente la mayoría navarros. No sé por qué, estarían allá de vacaciones. Aquello supuso una removida en la conciencia del país y claro, hubo tal tensión que el gobierno mismo se tuvo que echar atrás y de prohibir el Guernica Coarbola dijo, bueno, pues cantaron todo lo que os dé la gana, ¿no? Entonces, cuando ya hubo está documentado absolutamente en todos los pueblos, es impresionante. Al año siguiente todavía se decía que si el gobernador iba a prohibir o no el Guernica Coarbola en los Sanfermines,
y al final, en el último momento, llegó el permiso diciendo, anda, cantar lo que os dé la gana, y hasta las bandas militares, que había muchas entonces en Pamplona, lo tocaron. Imaginaros el tendido de toros de Pamplona cantando de Ricardo Arbola en todos los toros, lo cual era motivo de bromas en la prensa de Madrid. Decía, bueno, esto es una locura ya, incluso hacían versos jocosos diciendo el toro asoma el hocico, la plaza canta el zorcico, rueda el toro, echa una bola y la plaza repite el Ricardo Arbola. O sea, fue impresionante aquello. Entonces, vemos que hay otro elemento común, que es los himnos. La música tuvo una importancia brutal. No estamos hablando de Pamplona, en Tudela es impresionante la prensa de Tudela, en el 83, el diario de avisos, por ejemplo, aparte el lenguaje de la época cambia totalmente. Había que ver la prensa de Tudela diciendo, es el pueblo navarro, es el pueblo vascón, es el pueblo húscaro, que ha dejado huellas indelebles en la historia resistiendo todas las tiranías. Imaginaos a Toquero diciendo estas cosas. Pero este era el lenguaje general de la época. General de la época. Cuando... Voy a adelantarme porque si no... Cuando llega la Diputación a Tudela, las dos, dice la prensa, las dos orquestas, a petición del pueblo, tocaron el de Ricardo Arbola y después volvieron a cantarlo con una letra que además lo cambiaron. Es una cosa que nos une a los de Tafalla y a los de Tudela, pero en Tafalla todavía lo cantamos, todos los años. En el alardes titulares en fiestas todavía cantamos la letra en euskera y la letra en castellano del de Ricardo Arbola, que es la misma que la de Tudela. Que es Tudela te saluda, Diputación Foral, y quiere que esto canto te dignes escuchar. Nuestras vidas y haciendas tuyas desde ahora son, y nadie a nuestros fueros vendrá a echar un borrón, porque hay corazones, dolate el patrio amor, y quieren más la muerte que vivir sin honor. Claro, Tudela decían eso, Tudela te saluda, en Tafalla decían Tafalla te saluda, Oli te saluda. O sea, fue impresionante, ¿no? Claro, y esto tuvo una proyección posterior muy larga, muy larga. O sea, yo he ido documentando este tipo de actos patrióticos y tienes la rondalla Cintruénigo cantando la Ricardo Arbola, la banda de música de Fitero en 1905, pero ojo, en 1915, que habían pasado ya veintitantos años después de la gamazada, se reúne todo el pueblo de Fitero y con la banda de música y con todas las autoridades y demás siguen cantando el Ricardo Arbola, más con unas expresiones de patriotismo increíbles. Milagro, inauguran el puente de Milagro, la mayor obra civil que se había hecho en Milagro. Está todo el pueblo allí y en el momento de la inauguración se canta el Ricardo Arbola. Todo eso, esa iconografía musical viene de la gamazada. No digamos nada, claro, ¿quiénes eran los mayores representantes de esto? Pues los músicos del momento. Sarasate, era Gallarre, era Gelbenzus, Arrieta, La Regla. O sea, todos los grandes músicos no daban un concierto sin cantar tanto el Ricardo Arbola como las canciones patrióticas. ¿Qué canciones eran? Todos eran zorcicos y canciones en torno a la libertad de Navarra. El valiente es Euskaldunas. Jefe, ya dirás, ¿eh? Yo prácticamente he acabado, así que no os perdéis nada si os refugiáis. Las preguntas de la barra, dicen.